está configurado, diseñado para solo recibir la verdad. ¿O no? Él ya son. Ay, diga, este programa detecta los virus. Él ya sabe lo que él dice no es. Él mismo lo saca. Él mismo lo identifica. Dios con precisión te dio el espíritu de verdad para guiarte a qué. No le tenga miedo. ¿Quién usa un falso profeta? ¿Cuál es el problema? Que hable lo que quiera. Usted tiene el espíritu de verdad y solo va a aceptar. Él tiene la verdad. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen el espíritu de verdad? Tienen que valorar eso. Tengo el espíritu de verdad. Dios me lo envió para guiarme a la verdad. Por eso Él identifica lo que es del espíritu. Porque el espiritual juzga y tiene por capacidad de Dios acomodar las cosas espirituales por lo espiritual. Espíritu a espíritu por el espíritu. Aleluya. Esto no es de mi boca a tu mente para convencerte. No. De mi espíritu a tu espíritu mediante el espíritu. Y Él te va a guiar a la verdad. Lo que no sea verdad no podrás aceptarlo. ¡Pum! Es imposible. Es imposible. Porque no está en el programa dado por Él. Pero diga filosofías. Aquí es donde está este espíritu del mundo que precisamente es sutil. Con el conocimiento del bien y del mal te hace creer estas definiciones. Entonces eso es pura filosofía. Luego comienza el otro con tradiciones. Pues ya tú la escuchas. Tú identificas qué es tradición y qué es iluminación. Porque hay algunos que quieren convencerte con qué. Te quieren enseñar con qué. Te quieren edificar en qué. Tradiciones. Escuche bien. Tradiciones de los hombres. No las tradiciones de Dios. De los hombres. ¿Y sabe qué dijo Jesús con respecto a esas tradiciones de los hombres? Mire qué tan fuertes son en la mente de una persona cuando se arraiga una tradición, que tiene el poder de invalidar la palabra de Dios. Wow. ¿No lo dijo Jesús? Jesús dijo que vuestras tradiciones invalidan la palabra de Dios. Él no dijo que vuestra ley. No era ellos eran celosos a la ley, pero la ley no invalida la palabra de Dios. Porque en la ley estaba la palabra de Dios para ese pacto, ¿no? ¿Qué era lo que invalidaba la palabra de Dios? Las tradiciones. Porque las tradiciones, escuche esto, como a veces tú, de la palabra de Dios que estaba en la ley, diga, la palabra de Dios estaba en la ley en el pacto de Moisés, ¿correcto? ¿Fue dada por Dios esa palabra? En ese pacto. Okay. De esas palabras de Dios dadas en esa ley, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llamaba el libro de la ley? Torah. Ok. De la Torah, que es la palabra de Dios dada en la ley de Moisés, ellos empezaron a interpretar y fueron creando aquí otra forma de entender la fe y se llamó Talmud. El Talmud es la interpretación de la ley que le fueron dando los rabinos en la historia. Estos intérpretes de la ley entonces
ahora han creado un sistema de fe, una dogmática. Cada vez que hay dogmática hay religión. Diga judaísmo. Yo le pregunto, cuando el Señor le dio la ley de Moisés, ¿le dio el judaísmo? No. ¿El pueblo de Israel recibió el judaísmo? No. ¿Dios le dijo, sigan el judaísmo? No. Entonces, ¿quién lo trajo a Israel? Diga, los intérpretes de la ley, que se llamaban rabinos, que fueron creando escuelas de entender la ley. Si usted lee la historia, hay 3 o 4 rabinos que crearon distintas escuelas de donde surgen los fariseos, los saduceos, los esenios y algunos que tenían una interpretación mesiánica política del reino, crearon los celotes, que no era propiamente un grupo religioso, pero tenía una manera de entender la fe desde un ambiente de oposición a un sistema. Aquí esos grupos han creado el judaísmo. El judaísmo, diría yo, tenía 4 sectas. Y cada secta es de un intérprete de la ley. Y eso generó lo que se llamó el Talmud, que contiene las interpretaciones que cada maestro le hizo y ellos la compilaron. ¿Y sabe algo? Mire lo que es la religión. La ley, que fue palabra escrita en el viejo pacto, en las tablas, a través de Moisés. ¿Correcto? Ellos en el judaísmo cogieron la ley de Moisés, diga la Torah, y la equipararon con el Talmud. En otras palabras, si la Torah y el Talmud no lo establecen, nosotros no lo creemos. Sígame aquí, por favor. Esas tradiciones fue la que ellos empezaron a agregar a la ley. En la ley decía, guardarás el día de reposo. ¿Fue lo que Dios dijo? Ellos empezaron a interpretar. Guardar el día de reposo es no hacer esto, no hacer aquello, no caminar más de 3 leguas, más de aquello. O sea, empezaron ellos a interpretar que era guardar el día de reposo. Y por eso vieron a aquel que cogía pie y lo mataron, lo apedrearon. Y al otro que no ha caminado más de las 3 leguas que él. Eso era el Talmud. Eso no lo decía la ley. En la ley Dios había dicho que honraría al Señor y oraría a Él en el lugar que estuvieres. Ahora en la interpretación, por tradición, ellos comenzaron a decir, no, hay que orar a Dios en el templo a la hora 9, a la hora 6 y a la hora 3. Eso dice el Talmud, no lo dice la ley. O la ley dice eso. La ley dice orar a Dios, pero no le define hora ni lugar. ¿Qué decía el Talmud? Orando en el templo a esta hora. Y le fijaron 3 horas. Por eso un judío practicante del judaísmo es devoto a ese horario. No importa dónde esté. ¿Está entendiéndome? Y es ahí donde mi amado Pedro todavía tiene muchas cosas de el Talmud. Pedro y Juan subían a la hora 9, la de la oración, al templo. Y uno le parece como muy espiritual. No era tan espiritual, era más tradicional. Porque Pablo dice, orando en todo tiempo, en todo lugar, en el Espíritu. Algo de Talmud traemos, porque el hermano me condena si no yo no me levanto a las 5 a orar. ¿Y por qué? Porque de madrugada yo te buscaré. Porque él cree que si yo me levanto a las 4 o 5 estoy pagando el precio para buscar la presencia. Eso es interpretación y eso es tradición.
Dígale a alguien que usted no oró hoy y verá que... Y así está predicando. Porque nosotros tenemos fórmulas, tradiciones para interpretar la palabra. Y así siguen muchas más. Son que diga tradiciones. Invalidan la palabra de Dios. Ay, ya la mujer se puede empezar diga filosofías, diga tradiciones y diga rudimentos. Si usted defiende tradiciones, le aseguro que usted se aferra a los rudimentos. Lo uno te lleva al otro. Por eso Pablo dice fundamento, no rudimento. Por nuestras tradiciones terminamos defendiendo los rudimentos. Y la ignorancia me dice, es que yo no dejo esto, de un rudimento. Pablo habla que los rudimentos no son según Cristo. Ahí lo dice. Porque los rudimentos es aquello que la tradición te estableció como tu base de fe. Por eso la gente su fe la define en rudimentos, no en fundamentos. ¿Aló? Y toda religión tiene rudimentos. Por eso en el reino no te establecen ningún rudimento, sino una realidad. ¿Y qué pasa con el rudimento? Se convierte en el elemento, yo diría casi que fetichista, que identifica tu fe. Por eso es que estos del judaísmo son muy dados a la cabala y a toda esa superstición judaica. Tiene cierto fetichismo, porque eso le genera desde sus sentidos un entendimiento de la fe, pero la fe está en un rudimento. No me voy a poner a definirlo porque no quiero problemas, pero la pregunta que le quiero decir es, ¿qué es fundamento y qué es rudimento? Vaya a la escritura, vaya al libro de Hebreos y va a entender algunos de los rudimentos que nosotros hemos sostenido como fundamento. Porque así como el pueblo de Israel en el judaísmo sostenía ciertos rudimentos, nosotros en el cristianismo también hemos heredado del judaísmo, del paganismo y del catolicismo alguna dogmática para entender la fe, y le hemos acreditado un valor de fe al rudimento, cuando la sustancia de la fe, diga, está en él y no según Cristo, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Cristo. Él es la cabeza de todo principado. En Cristo también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, y sigue mostrando, al ser echado de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con Cristo en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Cristo mediante la fe en el poder que le levantó de los muertos. Y a vosotros que estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él los dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados. Segundo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Tercero, despojando los principados y potestades. Y muestra la obra poderosa que Jesús hizo. Verso 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, luna nueva, días de reposo,
días de fiesta, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dígale al que está al lado, no edifiques en la sombra si ya vives en la luz. No estés tratando de sostener el rudimento cuando has conocido el fundamento, la sustancia de vuestra fe. Y ahí sigue hablando cómo nos nutrimos de la cabeza, nos unimos en ella y que crece con el crecimiento que da Dios. Lea ese capítulo y te va a llevar precisamente a que nosotros tenemos que ser enseñados por Cristo. Para terminar, no quiero que te vayas de aquí con la tarea de empezar a identificar qué rudimentos hay para quitarlos. No, esa no es. Tu tarea no es ir a quitar rudimentos. Tu tarea es ir a poner fundamento. No quiten ningún rudimento. Porque cuando alguien que ha sido enseñado por tradición, lo que más lo asusta es que le quiten el rudimento. Seguro, tranquilo. Por eso usted no lo va a enseñar según las tradiciones. No es que mi concilio dice. Y allá dijeron, no tradiciones. Es la iluminación de la palabra del fundamento de Cristo. Es el hecho que lo va a enseñar en Cristo. Entonces es poner fundamento. Y más fundamento. Porque el fundamento es en Cristo. De la manera como Él recibe del Señor Jesucristo, va a estar arraigado, cimentado, solidificado, confirmado. Cuando Él tenga esa certeza, aquello de lo que antes se agarraba porque era lo que sostenía su fe, ya no le llama la atención, porque ahora está firme en el Señor, tiene fundamento. ¿Van a entender? Yo comparo que los rudimentos es de lo que la gente se nutre de acuerdo a lo que entiende. Entonces el rudimento es como un hueso sin carne. Usted le echa un hueso al perro, él siempre lo está tratando de sacarle carne, porque es lo que él tiene, ¿sí o no? Trate de quitarle el hueso al perro. ¿Qué hace? Porque es lo que le echa, es lo que él se entretiene, él cree que eso le alimenta, por ese hueso lo repite 20 veces. Ya le sacó la carne que le echaron la primera vez, pero como es lo que él tiene, él se aferra, porque es lo que conoce. No le quites el hueso al perro, te va a morder. Empiece por ahí a los laditos a tirarle un bistec. Y en la medida que tú le estés tirando carne, lo aleja de ese hueso. Lo sigue alimentando. Le aseguro que jamás va a volver a querer ese hueso. Pero mira donde ya lo lleva usted, dándole carne, pedazos de carne. Por eso Pablo habla del alimento sólido. Hermano, quien conoce estas delicias, ¿cómo va a querer volver a las robas? Que era lo que yo aquí entendía, conocía y me parecía que era lo máximo, y esta es mi fe, y esto, pero era mi nivel de entendimiento. Tranquilo, no hay problema. Todos pasamos por ahí. Diga, pero no nos quedamos ahí. Porque de la manera que hemos recibido del Señor, hemos conocido de su realidad, y ese conocimiento de vida en Cristo me ha llevado a disfrutar más la verdad que tengo, las cosas que me han sido dadas de Él como pan de vida. Aleluya. Tengo fundamento. Yo sé en quién he creído. Y yo no voy a pelear contigo por el rudimento.
yo quiero edificar contigo en el fundamento. No discutamos de rudimentos. Si esto va o no va. Porque eso no nos va a edificar. Recuerden, son tradiciones de los hombres. Son filosofías sutiles. Y son rudimentos. Pero no según Cristo. Edifiquémonos en Cristo. Amén. ¿Qué vida de Cristo hay en ti? ¿Qué verdad de Cristo hay en ti? En esa vamos a ser sobreedificados. Porque en ella nosotros vamos a estar confirmados. Ve y confirma a tus hermanos, le dijo el Señor. Póngase en pie. Y le voy a decir, ve y confirma a tus hermanos. Esos que están en Jerusalén, como Apolos, y como muchos de ellos que todavía tenían rudimento de la ley, que mandaban a circuncidar a los gentiles, que todavía decían que no coma esto, de aquello y lo otro. Tranquilo, siguen siendo tus hermanos en Jerusalén con un nivel de entendimiento todavía mezclado. Y a veces cuando tú les enseñas, dice como Pedro, oye, el hermano Pablo dice cosas difíciles de entender. ¿De qué? Claro, hay cosas que nos hablan, como nosotros recibimos tradiciones, nos cuesta entender. Pero tranquilo, nunca ataques, nunca discrimines, nunca vaya contra donde Jerusalén. Empiece a edificar. Lo que no me gusta muchas veces de algunos afiebrados, impetuosos, que medio entienden algo en nuevo pacto y ya salen a disparar desde el púlpito contra la religión, contra los ignorantes, y no sé, parecen más guerrilleros que disparándole a todo el mundo, porque ellos y a veces más es que tienen tres lenguajes de esto, pero no de verdad una vida en Cristo. Si tú tienes la vida en Cristo, nadie lo que está edificando es tu competencia, ni tú tienes que atacarlo. Ámalo. Ese Apolo Dios te lo envía para que lo instruyas, pero no para que tú te sientas por encima de él. O que creas que porque Dios te hizo entender un poquito más, ahora estás por encima de los demás. No, pues estás estamos creciendo juntos y siendo afirmados y sobreedificados en Cristo. Amén. Entonces yo le animo a que seas fiel administrador de estas cosas. Guardes esa mesura, esa sobriedad, de que esa verdad primero en ti sea vida, para que imparta vida a otros. Diga, conociéndolo, para darlo a conocer, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por aquellos hermanos de Jerusalén que nos hicieron conocer de Cristo en el entendimiento que ellos tenían. Pero gracias a Dios por su Espíritu, que no te dejó en el mismo nivel que tú estabas. Porque todos vamos creciendo en el crecimiento que da Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Padre, gracias por ese cuerpo edificado. Aleluya. Por esa iglesia entendida, creciente, desarrollada y gloriosa, que tú te presentas a ti mismo como carne de tu carne y hueso de tus huesos. Aleluya. Gracias, Señor, porque hay una compatibilidad genética y una unidad en el Espíritu que nos ha fundido en Cristo. Aleluya. Para que siendo enseñados por Él,
siendo confirmados en Él, todos podamos crecer en el crecimiento que da Dios, hasta que todos lleguemos, Padre. Sabemos que ninguno pretende ya haberlo alcanzado todo, pero estamos determinados, Señor, a seguir creciendo en la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que podamos caminar en el Espíritu y en armonía con todos aquellos edificadores a quien por gracia tú has confiado para ser colaboradores de Dios. Te alabo, Padre, por la obra del Espíritu en cada uno de los hijos, de guiarnos a toda verdad. Esa verdad que nos libera, esa verdad que nos confirma, esa verdad que nos santifica. Aleluya. Para que todos lleguemos a ser tal como Él es. Cristo sea magnificado por medio de una iglesia entendida y que lo expresa en plenitud. Y de esa plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. A Él sea la gloria. Aleluya. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Un abrazo a todos. Amén. Gloria a Dios, oh, poderoso, glorioso. Amén. Así que toma asiento no me voy a demorar mucho, solamente unos 20 minutos más.